Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a presentar un programa que trata sobre el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ. En México se llevan a cabo desde hace 60 años importantes investigaciones sobre las aplicaciones de ciencia nuclear en múltiples ámbitos de nuestra vida. Seguramente usted se sorprenderá tanto como nosotros de todos los usos que actualmente se le pueden dar a la tecnología nuclear. Acompáñenos a conocer algunas de las investigaciones del ININ que sin duda son un importante impulso para tener un mejor país, más sano, mejor alimentado, más productivo y más competitivo. Juntos vamos a ser testigos del importante trabajo que realiza este instituto para mejorar la economía nacional y elevar la calidad de vida de los mexicanos. Todos conocemos algunos de los amplios usos de la ciencia nuclear. Por ejemplo, sabemos que en materia de medicina nuclear desde fines del siglo XIX se usan los rayos X para obtener imágenes precisas de órganos y aparatos del cuerpo humano. Seguro, la mayoría de nosotros hemos visto alguna vez una radiografía de una fractura de brazo o pierna o de nuestra dentadura. Las radiografías se usaron mucho durante el siglo pasado y hasta hace algunos años, pero poco a poco se han ido sustituyendo por los actuales sistemas digitales que permiten ver la imagen radiográfica directamente en una computadora sin necesidad de imprimirla. La radioterapia también se ha usado desde el siglo pasado para combatir células cancerosas. Otro ejemplo es el uso de radiofármacos para mostrar el estado y funcionamiento de órganos y tejidos. La ciencia nuclear también se usa en la producción de alimentos. Un ejemplo es la aplicación de la radiación gamma para mejorar la calidad de las semillas y con ello incrementar y optimizar la producción agrícola. En el comercio internacional, el uso de los rayos gamma agiliza de manera impresionante las revisiones aduanales y evitan tener que abrir millones de contenedores para inspeccionarlos. Bueno, hasta en la preservación de nuestra riqueza cultural prehispánica, donde se usan métodos como el carbono 14 para fechar los vestigios arqueológicos. La radiación está presente en todo nuestro entorno y existen fuentes naturales y artificiales de radiación. Por ejemplo, entre las naturales están algunos minerales de la corteza terrestre, los rayos cósmicos provenientes del Sol y otras estrellas, algunos alimentos que ingerimos e inclusive el aire que respiramos, por lo que nuestra exposición a este tipo de radiación es inevitable. Una gran parte de la energía de nuestro planeta proviene del Sol y esta se genera por reacciones de fusión nuclear. Dicho de manera sencilla, en la fusión nuclear los núcleos de dos átomos, en este caso de hidrógeno, se juntan en uno solo para dar origen a un átomo nuevo de helio y al hacerlo emiten enormes cantidades de energía luminosa, térmica y de movimiento, que es precisamente la energía nuclear. Para que esta energía nos llegue, tiene que recorrer cerca de 150 millones de kilómetros, que es la distancia que separa a la Tierra del Sol. Gracias a la energía que nos llega del Sol, aparecieron las primeras formas de vida. Se hizo posible la fotosíntesis, indispensable para el surgimiento de las plantas, y surgieron también los animales que aprovecharon la energía del Sol guardada en esas plantas para alimentarse, moverse y para realizar todos sus procesos vitales. La acumulación de restos de plantas y animales durante millones de años en los fondos marinos es el origen de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbono, el gas natural y el gas licuado del petróleo, que todavía hoy constituyen nuestra principal fuente de energía. También es gracias a la energía del Sol que se evapora el agua de los océanos y luego se precipita sobre la Tierra en forma de lluvia para hacer crecer las cosechas cada año. Y es esta energía del Sol la que mueve los generadores de electricidad de las presas, entre muchas otras formas en las que se utiliza. Por otro lado, las fuentes artificiales de radiación se producen mediante aparatos o instalaciones construidas por el hombre, como el radio, la televisión, los teléfonos móviles, los relojes luminosos, los hornos de microondas, los fertilizantes, los aparatos de radiografía y las centrales nucleares, entre otros. Veamos algunas formas de radiación artificial descubiertas a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X, que son una radiación electromagnética artificial, invisible para el ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir películas fotográficas, las muy conocidas radiografías. Desde finales del siglo XIX, María y Pierre Curie
dedicaron gran parte de su vida a estudiar la radiactividad natural de algunos minerales como el uranio. Entre muchos de sus logros científicos, desarrollaron la teoría de la radiactividad, técnicas para aislar isótopos radioactivos. Descubrieron dos nuevos elementos de la tabla periódica, el polonio y el radio. Y también encontraron que, cuando el ser humano se expone al elemento radio, las células cancerosas se destruyen más rápido que las células sanas. El principio de la radioterapia para curar el cáncer. Años más tarde, Frédéric Joliot descubrió junto con su esposa Irene Curie, hija de María y Pierre Curie, la radioactividad artificial, cuando crearon una sustancia radiactiva que no existía en la naturaleza, por lo que ganaron el Premio Nobel de Química en 1935. La radiación consiste en la emisión y propagación de energía en forma de partículas o de ondas electromagnéticas, a través del espacio o de un medio material. A la emisión de energía de una lámpara, un calentador o de ondas de radio se les conoce comúnmente como radiación no ionizante. Si la radiación transporta suficiente energía para provocar ionización y excitación electrónica en el medio que atraviesa, se dice que es una radiación ionizante. Para que nos quede más claro este proceso, le doy algunos ejemplos que pertenecen a este tipo de radiación. Es el caso de los rayos X, rayos gamma, partículas alfa y beta, y uno de sus efectos puede ser el cambio químico en la estructura de las moléculas. Para ilustrarlo claramente, observemos el espectro electromagnético. El auge de la ciencia y tecnologías nucleares se fortaleció con el programa de cooperación internacional Átomos para la Paz, propuesto por el presidente norteamericano Dwight Eisenhower el 8 de diciembre de 1953, en un discurso que pronunció ante las Naciones Unidas. El objetivo de este programa era fomentar el uso de la energía nuclear para beneficiar al mundo. A partir de ese programa, se desarrollaron conocimientos científicos y tecnológicos que permitirían la aplicación de la ciencia nuclear en distintos ámbitos. Desde entonces a la fecha, la ciencia nuclear ha desarrollado una infinidad de usos que veremos más adelante. En México, en 1956, se fundó la Comisión Nacional de Energía Nuclear, primer organismo oficial en México dedicado al desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear con fines pacíficos. En 1972, esta institución cambió su nombre al del Instituto Nacional de Energía Nuclear, el INEN, y en 1979 se dividió en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, Uranio Mexicano, Uramex y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la CNSNS. Tenemos que hacer una breve pausa. Regresando, conoceremos una parte de todo lo que hace el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para mejorar nuestra salud y alimentación y cuidar el medio ambiente. El ININ realiza investigaciones y proporciona productos y servicios en diferentes áreas como salud, agroalimentación, ambiente, protección radiológica e industria en distintos sectores. Es muy importante resaltar que las distintas aplicaciones que realiza el ININ son conocidas como no energéticas. Esta institución viene como resultado de un programa de Átomos para la Paz promovido por las Naciones Unidas hacia 1955 y tuvo por objeto la promoción de los usos pacíficos de la energía nuclear en los diferentes países del mundo para poder tener los beneficios que podía generarse. Los objetivos del instituto podríamos mencionar, dentro de los más importantes, los tenemos en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, y son realizar investigación en ciencia y tecnología. Segundo, promover los usos pacíficos de la energía nuclear. Y el siguiente es difundir los avances alcanzados en las investigaciones y desarrollos tecnológicos para poder vincularlos al desarrollo económico, social, tecnológico y científico
del país. Las principales podríamos hablar: salud, ambiente, energía, la parte de energías limpias, seguridad, metrología de radiaciones ionizantes, aplicaciones en la industria, procesos industriales, agricultura, conservación del patrimonio cultural. Nosotros desarrollamos fármacos, ¿sí? Entonces, los protocolos de prueba clínicos se hacen con varias instituciones públicas, hospitalarias, por ejemplo, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Pediatría, de enfermedades respiratorias, podemos poner el Centro Médico Nacional Siglo XXI dentro de los más relevantes. La ciencia nuclear también tiene aplicaciones energéticas como la generación de electricidad en plantas nucleares. Estas plantas generan electricidad de manera constante, no emiten gases de efecto invernadero y evitan la emisión de 2.000 millones de toneladas de CO2 al año. En México, en 1972, se tomó la decisión de crear la primera central nuclear para la generación de energía eléctrica y 4 años más tarde se inició la construcción de Laguna Verde, que depende de la Comisión Federal de Electricidad. Pero veamos algunas otras aplicaciones no energéticas de la energía nuclear. En materia de salud, la tecnología nuclear está presente. Por ejemplo, en los radiofármacos, que son sustancias que contienen un átomo radioactivo dentro de su estructura y se administran en pacientes con fines de diagnóstico y/o terapéuticos. En México, existen alrededor de 117 radiofármacos que se administran en más de 100 instituciones de salud para la detección de múltiples enfermedades. Y es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares el único que está dedicado a la investigación tecnológica y a la producción de radiofármacos para el sector salud. Otro ejemplo de la aplicación de la ciencia nuclear en el sector salud que está realizando el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es el uso de biopolímeros. Es bien sabido que las lesiones de médula espinal tienen severas consecuencias para la salud de quienes las sufren, ya que llevan a la discapacidad y a prolongados tratamientos de rehabilitación. Por ejemplo, después de una lesión severa de médula espinal, el afectado pierde la comunicación de las extremidades con el cerebro, lo que produce parálisis irreversible. El lesionado puede dejar de caminar y mover las piernas, además de que pierde la sensibilidad en ellas, y hasta el momento no existe un tratamiento para revertir esas lesiones. Por ello, esto que le voy a mostrar ahora le va a interesar mucho. El ININ está realizando una investigación que explora la posibilidad de recuperar neuronas dañadas del sistema nervioso central y con ello las funciones sensoriales, motoras y cognitivas de las personas que han sufrido este tipo de lesiones. Está desarrollando biomateriales que tienen como fin sustituir una parte y función del cuerpo humano en forma segura. Pueden ser de origen natural o sintético, y para no ser rechazados por el organismo, deben ser afines a las células y fluidos con los que estarán en contacto. De acuerdo con su composición química, los biomateriales se pueden clasificar en metales, cerámicos y polímeros, pero también en combinaciones de ellos para obtener materiales compuestos con aplicaciones específicas. Los biopolímeros, por ejemplo, se usan comúnmente en implantes blandos como el reemplazo de piel, tendones, ligamentos y músculos, mientras que los metales y materiales cerámicos se usan para implantes donde se requiere mayor rigidez para soportar esfuerzos. Cuando una persona tiene una lesión de médula espinal, las señales que van del cerebro a la médula espinal, a las partes del cuerpo abajo de la lesión quedan suspendidas. Entonces lo que provoca es que la gente quede paralizada de la parte de la lesión hacia abajo. O sea, si es en la cintura queda paralítico, si es en la parte del cuello hacia abajo queda parapléjico. Estos polímeros que nosotros hacemos aplicándolos hasta ahorita en animales de laboratorio han dado muy buenos resultados. Lo que hacemos nosotros es este tipo de materiales para aplicarlos en lesiones de médula espinal. Trabajamos fundamentalmente con la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el proyecto Camina AC, con investigadores de esas instituciones y estudiantes que participan de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Metropolitana
el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Toluca y el Instituto de Estudios Superiores de Jocotitlán. Creemos que necesitamos hacer más experimentos con primates. Sin embargo, los resultados que hemos obtenido hasta ahorita son muy alentadores. Lo invito ahora a conocer una aplicación nuclear en agricultura. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares desarrolla investigaciones para que los agricultores mexicanos produzcan más y mejores alimentos. Me refiero a que sean más nutritivos. Desde el inicio de la agricultura, en el periodo neolítico, los primeros agricultores reservaban los granos más grandes y perfectos para sembrarlos en la siguiente temporada. Así los granos se fueron haciendo de mayor tamaño y las plantas más frondosas y resistentes. Estos procesos de evolución, selección y cruces de variedades tardaron siglos en realizarse de manera natural. Hoy, el mejoramiento genético de las plantas se puede lograr en unos cuantos años. Por ejemplo, en el Laboratorio de Biología Vegetal del ININ se realiza el mejoramiento genético de algunas plantas alimenticias mediante el uso de radiación gamma, con el objeto de generar cambios favorables en los cultivos en pocos años. Nosotros estamos aplicando energía nuclear para mejorar estas especies. Lo que hacemos aquí nosotros es irradiar las semillas para acelerar el proceso de mutaciones, es decir, hacer algunos cambios muy pequeñitos en el ADN que nos van a llevar a unas plantas con mayor productividad, con mayor valor nutritivo, que se adaptan a condiciones adversas y que en consecuencia nos permiten hacer una agricultura sustentable. ¿Qué queremos hacer? Plantas diferentes, pero con las características que nosotros queramos. Entonces se irradian los materiales, se siembran como los tenemos ahí en las macetas y después se llevan a campo y en el campo se observa para el carácter que queremos nosotros seleccionar. Es decir, vamos viendo a ver si esta tira la semilla, si esta no la tira. Nosotros hablamos de dos factores, aquí dijimos queremos variedades productivas y adaptables. Si tenemos una variedad de calidad, vamos a mejorar el estatus alimentario, la nutrición de la gente. Si tenemos una variedad productiva, ¿qué va a pasar? Que el campesino ya no va a tener que emigrar hacia las ciudades. Entonces ahí estamos también atacando o contribuyendo a reducir el problema de la migración y de la pobreza. Así es como el Laboratorio de Biología Vegetal del ININ contribuye con sus investigaciones a reducir el hambre y la desnutrición crónica que sufren muchos mexicanos. Además de que proporciona a los pequeños productores de las zonas marginadas cultivos más rentables y altamente nutritivos, con un contenido de proteínas de alta calidad biológica, de gran adaptabilidad y productividad, pero sobre todo, tolerantes a condiciones adversas como la sequía, por ejemplo. Tenemos que hacer otra pausa, pero al regreso hablaremos de una investigación muy importante que realiza el ININ para desarrollar combustibles limpios a partir del hidrógeno, el combustible limpio del futuro. A ver lo que están haciendo los investigadores del laboratorio del Departamento de Tecnología de Materiales del ININ para crear los combustibles renovables y limpios del futuro, que sustituirán a los combustibles fósiles de los que hoy tanto dependemos. Aunque México es un país rico en hidrocarburos, cada día busca reducir su dependencia hacia los energéticos fósiles debido a que son recursos naturales no renovables y sobre todo a que son la principal causa del cambio climático, el efecto invernadero, el calentamiento de la tierra y de fuertes problemas de contaminación ambiental. Aunque el petróleo y sus derivados se pueden emplear como materia prima para fabricar una infinidad de productos como medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, diferentes tipos de plásticos, materiales para la construcción, pinturas, textiles, entre otros, la tecnología nuclear ha generado una gama de alternativas más eficientes y amigables. Por ejemplo, el hidrógeno es un elemento muy especial porque ocupa el primer lugar en la tabla periódica de los elementos, ya que solo tiene un protón en su núcleo y un electrón alrededor.
Esta característica le permite combinarse con otros elementos como sucede con el carbón, con el que puede formar muchos tipos de hidrocarburos. Por ello, se considera al hidrógeno como el combustible del futuro, alternativo al uso de combustibles fósiles que, como bien sabemos, producen gases como el dióxido de carbono y el metano. El hidrógeno, al oxidarse para producir energía en los motores de los vehículos o quemarse, produce vapor de agua, H2O, en lugar de algún contaminante y su reacción genera menos calor. Sin duda, el hidrógeno proveerá a la humanidad un recurso energético eficaz y mucho más limpio que asegure su desarrollo continuo y futuro. El hidrógeno juega un papel muy importante para ser utilizado como un combustible alterno al petróleo en un futuro cercano. Nosotros estamos diseñando nuevos materiales catalíticos mediante un grupo que es básicamente de doctores e investigadores pertenecientes al ININ y que tienen diferentes campos de especialidad. Posteriormente, con estos nuevos materiales, nosotros estamos realizando dos reacciones de interés fundamental. Una es el reformado de alcoholes. Nosotros estamos obteniendo de ahí, esa es nuestra fuente de hidrógeno. La otra fuente de hidrógeno puede ser el agua, pero es uno de los problemas todavía ahorita, el uso del agua, porque lo estaríamos aplicando o utilizando para otras aplicaciones diferentes al consumo humano. En ese sentido, buscamos fuentes alternativas que contengan hidrógeno y que sean además renovables para evitar estos problemas de contaminación ambiental. Básicamente hay varios beneficios. La principal es que México tendría tecnología propia para ser explotada en muchos ámbitos para que se puedan llevar a cabo muchas utilidades de estos nuevos materiales, tener tecnología propia y el principal es básicamente abatir la contaminación ambiental. Las celdas de combustible son baterías eléctricas eficientes que funcionan con hidrógeno y como residuo solo entregan agua y algo de calor. Además, tienen un rendimiento en el funcionamiento de hasta 3 veces superior al de los motores de combustión interna, debido a que la energía química se transforma directamente en energía eléctrica. Por ello, surge la necesidad de utilizar compuestos líquidos que contengan hidrógeno en su composición, como el agua, metanol o etanol, ya que se puede obtener el hidrógeno mediante la reacción de reformado. México es uno de los países con mayor patrimonio cultural en el mundo. Su acervo abarca desde objetos arqueológicos prehistóricos y prehispánicos, obras de los siglos XVI al XVIII y grandes expresiones artísticas de los siglos XX y XXI. Este vasto legado patrimonial requiere de atención, protección y cuidado constantes. Para ello, nuestro país cuenta con especialistas que se dedican a conservar y a restaurar bienes culturales, tales como esculturas en piedra, documentos en papel, pinturas murales adosadas a edificios, textiles, metales, pinturas, entre muchos otros. En las últimas 2 décadas ha crecido el interés por estudiar y comprender nuestro patrimonio cultural, para saber cómo fueron creados estos bienes culturales, en qué estado de conservación se encuentran y cómo hemos logrado contribuir a su conservación. En México, un gran número de estos estudios se llevan a cabo en los laboratorios de microscopía electrónica y difracción de rayos X del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde sus investigadores y técnicos colaboran con la inspección, caracterización y diagnóstico de los bienes culturales. Gracias al trabajo de investigación realizada en estos laboratorios, se pudo saber que un anillo que ahí se estudió fue creado en el periodo postclásico, 1200 años después de Cristo, y que corresponde a la cultura tolteca. Además, se proporcionó un diagnóstico sobre su estado, información vital para que los restauradores pudieran tomar decisiones sobre su intervención y favorecer su conservación futura. Así es como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a través de sus investigaciones y desarrollos tecnológicos, contribuye, desde su creación, a la solución de problemas nacionales e internacionales y a la generación de nuevos conocimientos.
Como hemos visto, el ININ ha contribuido a mejorar la calidad de vida de millones de personas a través del mejoramiento de cultivos. Ha colaborado en la realización de diagnósticos más precisos de enfermedades y ha desarrollado 117 radiofármacos para combatir enfermedades como el cáncer. Y además, se preocupa y desarrolla tecnología para el cuidado del ambiente. Otra aportación del ININ, y por cierto, muy importante, es la formación de recursos humanos especializados, tan necesarios para garantizar nuestro desarrollo económico y social. El ININ está siempre abierto para recibir a quienes quieran visitarlo y conocer qué es la ciencia nuclear y cuáles son sus aplicaciones, para que de manera directa puedan conocer los beneficios que tiene la energía nuclear. Bien vale la pena conocer más de todo lo que se investiga y se descubre día a día en el ININ. Lo invito a visitar sus instalaciones y a leer su interesante y entretenida revista llamada Apps Nucleares. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Paso a Paso. No olvide que nos interesa mucho su opinión. Escríbanos a nuestro correo pasoapaso@icarusmx.com. Yo soy Alan, pásela bien.